Bueno, tengan muy buenas tardes. En esta disertación vamos a hablar un poquito de las manifestaciones radiológicas que podemos ver en los pacientes VIH, ¿verdad? Comenzando, parte de la fisiopatología, tenemos que conocer que la tuberculosis puede presentarse en una forma primaria en aquellos pacientes, en aquellas personas que no tienen una inmunosupresión. Y así podemos tener una tuberculosis de reactivación en aquellos pacientes que en algún momento tuvieron contacto con el Mycobacterium tuberculosis y posteriormente a ello resolvieron favorablemente o detuvieron la enfermedad, pero posteriormente presentaron una inmunosupresión, en este caso ya sea por el virus de inmunodeficiencia humana, que lo que hace es que reactiva ese micobacterio que había quedado dormido en las calcificaciones, en los ganglios, y eso puede hacer presentar ya con esa inmunosupresión, con esos CD4 bajos, el cuadro de tuberculosis. Igual, con el pasar de los años, siempre tenemos que la radiografía viene a ser una gran herramienta, continúa siendo esencial para el diagnóstico de un sospechoso de tuberculosis, pero tenemos que tener en cuenta que para hacer un diagnóstico también necesitamos la parte clínica, los signos, síntomas que está presentando este paciente y hacer también de, ayuda de otras herramientas como la PPD, la prueba de Mantoux. Tenemos que tenerlo en cuenta y todo en conjunto nos va a decir si nuestro diagnóstico va orientado a la búsqueda o no de tuberculosis. Recuerden que estos pacientes igual sufren otras enfermedades oportunistas que pueden simular igual a tuberculosis o pueden estar conjuntamente con otra enfermedad, y eso volver a veces un poco más difícil el diagnóstico. Tenemos que con la radiografía nos dice si un paciente tiene tuberculosis, pero también hay 1% de falsos negativos en estas poblaciones inmunocompetentes que podemos errar en el diagnóstico. Pero ya con un paciente VIH en una fase avanzada, podemos tener un falso negativo en un 7 a 15%. Es de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Por eso mencionábamos que la clínica también va a ser importante, porque muchas de estas pruebas, muchas de estas herramientas diagnósticas pueden salir todo negativo, ir en contra, pero aún así tener los signos y síntomas de la enfermedad, entonces uno sigue pensando en la posibilidad de tuberculosis. Veamos igual que lo que se presenta en tuberculosis sabe ser una consolidación parenquimatosa que normalmente la buscamos unifocal en un solo lado, pero igual pueden haber consolidaciones multilobales que son menos frecuentes, pero alcanzan un 25% de dichas presentaciones. Igual podemos ver y también no abusar de las radiografías en el sentido de que al compararlo con una neumonía bacteriana, vemos que la resolución radiológica la vamos a tener de 3 a 4 semanas, es decir, que no vamos a estar tomando radiografías seriadas para ver si ya mejoró o no. Y al compararla con tuberculosis, vemos que esta va a resolver 3 a 9 meses después. Es decir que lo importante es el seguimiento que le vamos a dar a los signos y síntomas que está presentando y la resolución de estos, a las baciloscopías, al GeneXpert, que son otras herramientas que también podemos ver, los cultivos cuando negativizan, a pesar que una radiografía pueda presentar todavía esas sombras, esas radiopacidades que nos dicen o nos hacen sospechar en tuberculosis. Igual podemos tener la presentación de una tuberculosis miliar, que la palabra miliar tal vez hace referencia al maicillo, al mijo, que son radiopacidades pequeñas de 1 a 2 milímetros,
que pueden observarse en una radiografía, que también la hace más evidente las radiografías laterales, y aún si tenemos la posibilidad de tener una tomografía axial computarizada, eso nos lo hace más sensible todavía para poder llegar a este diagnóstico. Y esto lo vamos a observar de 1 a 7% de estos pacientes tuberculosos. Los ancianos, los niños menores de 2 años, los pacientes inmunosuprimidos, creo que vamos a ver un poco más de estos casos, pero hay que tener en cuenta igual que cuando hablamos de esa tuberculosis miliar, cuando revisamos la historia, vemos que en esos sanatorios en los cuales comenzó la atención a la tuberculosis, también había muchos pacientes con histoplasmosis que podían simular muy parecido a la radiografía con estos pacientes tuberculosos, y a veces se les iniciaba y eran estos pacientes que no mejoraban y se descubrió que era otro agente que estaba causando un patrón similar en esta radiografía. Y que, como les vengo mencionando, se hace importante los signos y los síntomas, aunado también a un hemograma que puede tirar características diferentes en estas dos patologías para poder diferenciar lo que es una tuberculosis de una histoplasmosis cuando hablamos en el ámbito de un paciente VIH que puede presentar en ocasiones múltiples infecciones oportunistas. Vemos igual la tuberculosis ganglionar, vista en una radiografía podemos tener de 10 a 43% de los pacientes adultos que pueden presentarlo, ya sea a nivel parailiares, paratraqueales. Igual pueden haber presentaciones que estas adenopatías pueden presentar atelectasias, y como les mencionaba, puede ocurrir lo mismo en la histoplasmosis y podemos errar en el diagnóstico. Es decir, que a veces podemos pensar, o sea, aprendemos a pensar en tuberculosis, pero llega un momento que tal vez abusamos del diagnóstico, aunque no está de más pensar en tuberculosis. Creo que ningún trabajador de salud, ningún estudiante de medicina va a quedar mal diciendo la posibilidad o pensar en el diagnóstico diferencial de tuberculosis, porque esta puede simular muchas otras enfermedades, ¿verdad? Pero hay que tener también en cuenta la posibilidad de una histoplasmosis en estos pacientes VIH. Igual podemos ver estos segmentos apicales y posteriores del lóbulo superior, que es donde creo que históricamente hemos pensado la tuberculosis, en las partes superiores del lóbulo, debido a que hay una mayor concentración de oxígeno, y era como el lugar preferido, pero ya con los estudios que se han venido con los tiempos, en realidad no encontramos una localización específica en realidad de la tuberculosis. Entonces podemos encontrarla, sobre todo en estos pacientes inmunosuprimidos, en cualquier parte del pulmón. Igual, si se fijan, a veces tenemos radiografías que las vemos catastróficas y que de hecho pensamos automático en tuberculosis, pero también hay que pensar que estos pacientes pasaron mucho tiempo sin consultar, pudieron tener una consulta muy tardada o hacer un diagnóstico tardío. Entonces puede que las mismas cicatrizaciones, las lesiones que habían calcificado, distorsionen un poco la arquitectura del parénquima pulmonar y pueden dejarnos atelectasias cicatrizales, bronquiectasias por tracción, y en realidad tal vez el paciente no estar enfermo en ese momento de tuberculosis, y de ahí que se hace importante también, ¿verdad?, la revisión de sus antecedentes personales, sus antecedentes de enfermedad, para evidenciar si en realidad este paciente ya estuvo ingresado anteriormente, ya recibió en el pasado tratamiento o diagnóstico de tuberculosis, y así poder correlacionar esa radiografía que en un momento se nos hizo catastrófica. Entonces, y que de hecho a veces llegan los pacientes a los hospitales a un segundo nivel con la sospecha de tuberculosis, pero igual acuérdense que estas cicatrizaciones, estas atelectasias,
pueden ser la base para una tumoración también a nivel de pulmón o de otras enfermedades oportunistas que puedan quedar ahí, u otro tipo de hongo. Entonces, no necesariamente que llegue con tos, con fiebre, tiene que ser tuberculosis en ese sentido. Si ustedes revisan los antecedentes personales, antecedentes de enfermedad o la posibilidad de que ya haya tenido tuberculosis en el pasado este paciente. Y vean, 40-87% puede presentar también cavitaciones. Y estas, como les mencionaba, pueden ser la base para un cáncer, pero también puede presentar otro tipo de hongo como es el aspergiloma, que puede recurrir en hemoptisis, es decir, vómitos con sangre, y ser las mismas cavitaciones que ha dejado la tuberculosis, donde llega a implantarse otro tipo de hongo. La diseminación broncogénica, la bronconeumonía, tuberculosa aguda, es decir, que nos puede simular y en algún momento alguien haber pensado en la posibilidad de una neumonía bacteriana, que de hecho, cuando el paciente con tuberculosis presenta una leucocitosis, puede ser que ese parénquima que está con tuberculosis pueda estar sobreinfectado o presentar una reacción leucemoide que tenemos que correlacionar, ¿verdad? La clínica con ese leucograma y la radiografía que nos están presentando. O sea, todo tiene que ser en conjunto, no solamente ver la radiografía y hacer el diagnóstico. Tiene que quedar muy satisfecho para poder decir que este paciente tiene tuberculosis, porque este paciente al recibir su tratamiento no va a ser un tratamiento de una semana, de un día, sino que por lo menos van a ser 6 meses. Y si este paciente ha recaído, este tratamiento ya no serían 6 meses, sino que pasa a ser de 8 meses. Por eso la importancia de hacer un adecuado diagnóstico. Y veamos hablamos de la fase SIDA o VIH avanzado. Ahí tenemos que ver que la misma tuberculosis hace que, aunada al propio virus, cree una disminución de los linfocitos CD4. La cantidad de linfocitos CD4 normales está entre 500 y 1500, pero cuando se presentan las infecciones oportunistas, saben estar abajo de 200. Con tuberculosis puede darse a cualquier nivel de CD4, pero en ocasiones hemos visto mayor cantidad de estos pacientes con CD4 abajo de 200. Entonces, es por eso que buscamos bidireccionalmente estas enfermedades, porque la tuberculosis puede ser un indicio que este paciente tenga una infección por VIH, o si el paciente tiene VIH, tenemos que buscar tuberculosis, porque las dos simultáneas pueden hacer más susceptible al paciente a que tenga un final catastrófico, ¿verdad? Que llegue a un fallecimiento. Entonces, el Mycobacterium tuberculosis vuelve más susceptible a estar con esta infección, y las manifestaciones radiológicas y clínicas ya no son tan típicas como aquel paciente que no estaba inmunosuprimido. Entonces, tenemos que buscar la radiografía no típica, ¿verdad? No aquella de la parte superior del pulmón, sino que podemos encontrarla en múltiples localizaciones. Y vean aquí la tabla. Aquí tal vez es para hacer una comparación entre un paciente VIH positivo versus un paciente VIH negativo, ¿verdad? Vemos la afección única, que la podemos tener ya sea en el parénquima, en la pleura, en el pericardio, mediastino. Vamos a ver una mayor afección del paciente que es cero negativo en comparación al positivo. Pero vean con el parénquima normal, con paciente VIH negativo vamos a tener la posibilidad de que sea tuberculosis con parénquima normal de 2.3%, pero con un paciente VIH nos aumenta a un 10%. Entonces es importante la correlación y no solamente ver la radiografía y decir, ah, no, está normal, sino que el paciente, a pesar que las vaciloscopías, el GeneXpert, la radiografía salgan negativas, pero la sintomatología la orienta a una tuberculosis,
siempre hay que seguir agotando todas las herramientas diagnósticas para poderle dar tratamiento. Y de hecho, en muchas ocasiones, a pesar que ocupamos y tengamos todas las herramientas diagnósticas, terminamos en una prueba terapéutica. Pero, como les digo, es aunado a todas estas herramientas diagnósticas. Y de hecho, la radiografía, a pesar del pasar de los años, siempre es de gran ayuda. Vean igual la neumonía única, casi es comparativo. La neumonía múltiple puede ser más en el paciente VIH positivo. La lesión apical con pérdida de volumen se observa más en el VIH negativo que en el positivo, ¿verdad? Entonces vean que hay diferencias en algunos. Vean la cavitación, que esperaríamos, todos pensamos que el VIH positivo puede que sea más catastrófico en las cavitaciones, pero en realidad el que tiene la prueba negativa puede presentar un mayor porcentaje de estas cavitaciones. Igual aquí vemos la afección pleural, es más reducida en el paciente VIH, es comparable los derrames pleurales, de un 75 o 78% con el VIH positivo, y el engrosamiento pleural casi similar. La posibilidad de un neumotórax sí tal vez es más posible en un VIH positivo, pero hay que tener siempre en cuenta la posibilidad de que no solamente tenga tuberculosis, sino que una infección oportunista sobreagregada. A veces el paciente VIH nos reta en abrir nuestra mente a pensar en más de una posibilidad diagnóstica cuando las cosas ya no comienzan a cuadrar, ya no hay 2 más 2 es 4, sino que nos hace pensar que hay que restarle 1 y pensar en otra posibilidad aparte de tuberculosis. Pero es importante siempre tenerlo en cuenta. Recuérdense que la idea de nuestras intervenciones, desde nuestras trincheras, es evitar que se siga propagando la tuberculosis. Es decir, que no solo es importante que el encargado de tuberculosis dé la alerta de la posibilidad de una tuberculosis, sino que nosotros, desde el momento en que nos piden una radiografía, podemos ayudar a activar a ese comité de tuberculosis VIH para poder colaborar a detener esta enfermedad. Y de hecho, creo que parte de las estrategias es atender a aquel sintomático respiratorio lo más pronto posible al momento de entrar a un centro de salud. Es decir, que podemos tener 20, 30 radiografías, 20, 30 pacientes, pero si ese paciente ya viene con la historia de tos de más de 2 semanas y está en la fila y está tosiendo, es de atenderlo a él primero, porque entre más pase en contacto con las personas que están esperando, hace que la transmisión se haga efectiva, sobre todo en cuartos encerrados, en lugares encerrados. Entonces ahí no contribuimos y el problema en realidad está en nuestras manos, en todos, no solo en el operativo que le han dejado a cargo el programa de tuberculosis, sino que también de la intervención de nosotros, de alertar al resto de compañeros, porque recuerden que también podemos tener exposición nosotros ante estas personas y por no darle la alerta, por no haber pensado, por no ayudar a esta persona que estaba tosiendo, un compañero de nosotros puede terminar enfermo y terminar con un tratamiento de 6 meses, con una incapacidad larga mientras el paciente se vuelve no bacilífero. Entonces es importante cuidarnos entre todos también dentro de la institución. Bueno, hasta aquí llega mi disertación. Si hay preguntas, las pueden hacer y las vamos a ir contestando al final de esta exposición. Gracias. Buenas tardes, voy a continuar con lo que es un poco sobre las rutinas radiológicas típicas en pacientes con VIH que también tienen infección por tuberculosis. Eso es un poco más enfocado al área práctica de la radiología. Vamos a comenzar hablando un poco de generalidades, aunque ya el doctor habló mucho al respecto, pero para que nos quede un poquito más claro. En la actualidad, la neumonía bacteriana es la principal causa de infección pulmonar en los pacientes que están infectados con VIH, seguido por la infección por el neumocistis
y que ha desplazado a la tuberculosis en un tercer lugar. Hay que tener eso en cuenta. La infección por VIH predispone a mayor frecuencia de infecciones respiratorias, siendo peor cuando se añaden otros factores de riesgo, como el tabaquismo o el uso de drogas de abuso. El rol de la radiografía de tórax en el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar asociada con el VIH no presenta ningún signo radiológico patonómico, pero la radiografía de tórax es altamente sensible para sospechar de la enfermedad, como mencionaba el doctor. Una lectura que indique sospecha no hace que el diagnóstico de la tuberculosis sea oficial, pero eso se obliga a realizar los estudios microbiológicos en cualquier paciente que se le pueda presentar. Es importante destacar que la radiografía de tórax es menos sensible para tuberculosis en personas con VIH que en aquellas sin VIH. La rutina radiológica esta es bastante universal y conocida. La más importante aquí es la proyección posterior-anterior o PA o AP, que es la anteroposterior de tórax en bipedestación. Eso dependiendo principalmente de las características que tenga el paciente. Si eso se puede movilizar de forma correcta o de forma normal, tiene que tomar la posterior-anterior de pie. Algunas proyecciones adicionales o alternativas que se puedan tomar son la proyección lateral de tórax en bipedestación. Eso en el caso de que se puedan observar algunos signos como los que se mencionaban, atelectasias, infiltraciones, algo que genere sospecha. Pues normalmente cuando llega el paciente por primera vez no se le indica esta, pero también como licenciado en radiología podemos nosotros visualizar algún signo evidente y agregar esa radiografía, ahorrándole un poco de tiempo al médico y al paciente en caso de que se le indique en el futuro. Y luego está la proyección AP de tórax en decúbito supino. Eso es principalmente para los pacientes que tienen una gran dificultad en movilizarse. Por ejemplo, las radiografías portátiles en pacientes que están ingresados, siempre es importante eso, lograr tomar la radiografía de la mejor manera, de forma que las lesiones se puedan observar de manera correcta. Y creo que eso sería lo principal que yo voy a agregar en esa parte. Al final les dejo un poco de la bibliografía que puedan consultar, donde se un poco de la información al respecto. Muchas gracias.